Mi opinión es que yo creo que muchas personas lo utilizan de atajo, como que todos sabemos que la actividad más difícil de este negocio es conseguir productos ganadores que te dejen buenos márgenes de ganancia, y como eso es lo más difícil y muchas personas han escuchado que Tactical Arbitrage con eso es que te ayuda, dicen, ok, yo no voy a pasar este trabajo, déjame yo tomar este atajo, compro Tactical Arbitrage y ya ese problema se me va a desaparecer. Hola a todos y bienvenidos una vez más a Modo FBA, el podcast. Como siempre, en el día de hoy me acompaña Leo. Saludos. Y su servidora Ana. Y vamos de una vez a hacer la dinámica del día de hoy, que va a ser un poquito diferente. Vamos a estar valorando, básicamente, algunas de las herramientas que utilizamos en el mundo de Amazon, en el arbitraje en específico. Y vamos a decir si pensamos que están sobrevaloradas o infravaloradas. Exactamente. Overrated or underrated. Exactamente. ¿Okay? Entonces, cabe destacar que ninguno ha compartido opinión con el otro. Entonces, lo que vamos a hacer es que yo voy a decir la herramienta. Entonces, cuando contemos hasta 3, decimos al mismo tiempo y después explicamos nuestra respuesta. Ok. Ok, entonces vamos con la primera, que es Keepa. 1, 2, 3. Infravalorado. Infravalorado. Todo el mundo sabe eso. Pero ¿por qué tú crees que Keepa es, aunque muchas personas hablan de Keepa, ¿por qué tú crees que está infravalorado? Yo pienso que Keepa es una herramienta que las personas la subestiman mucho, porque se quedan solamente en quizás ver la gráfica de Keepa, y Keepa es mucho más que solamente la gráfica de Keepa. Si lo pusiéramos en palabras sencillas, Keepa es como el catálogo completo de Amazon explicado. Sencillo, o sea, tú vas a Keepa y ahí tú vas a encontrar todo el catálogo de Amazon explicado a detalle de cómo fue su trayectoria de ventas en esta temporada, cuando inició, ahora. Y sí, pienso que está infravalorado. Yo también estoy de acuerdo con Keepa, que está infravalorado, aunque muchas personas hablan de Keepa, es la herramienta, yo diría, más famosa en el mundo de Amazon, pero de todos modos yo creo que las personas no la estudian tanto como deberían, no se van de lleno con esta aplicación, y como Rosa está diciendo, es una aplicación que es súper profunda, súper poderosa. Ya personas han visto que yo en el canal he hecho videos de cómo utilizar el Keepa Product Finder, que es como la búsqueda de productos con Keepa, que si tú te vuelves un máster solamente en esa parte de Keepa, tú tienes una ventaja en contra del resto que es súper increíble. Así que para mí, y yo creo que en eso estamos de acuerdo, es que Keepa está que Keepa está infravalorado. Es un poquito difícil en Exactamente. España. Yo pienso que las personas deberían hacer un reto y quizás decir, bueno, voy a empezar estos primeros 3 meses o este primer mes y solamente me voy a dedicar a buscar productos con Keepa. Y van a ver que van a encontrar muchas maneras de hacerlo y van a descubrir muchas cosas que se pueden hacer con Keepa, que a veces uno dice, ¿y eso se puede hacer con Keepa? Se puede. Entonces, vamos con la siguiente. No es una aplicación, es una acción. Entonces es, ok, vender en Amazon sobrevalorado. Dime, ay, perdón. Ok, está bien. Para mí está infravalorado, está buena. Sobrevalorado. ¿Por qué tú crees que está sobrevalorado? Espérate, tú me dejas así en el bote. Sí. Ok, no conté hasta 3. ¿Por qué tú crees que está sobrevalorado? Sobrevalorado. Yo pienso que está sobrevalorado porque yo veo mucha información de mucha gente que te lo pone demasiado sencillo. Ok. Y por ejemplo, desde que Leo inició con el canal, yo decía, vender en Amazon no es sencillo, no es sencillo. Yo siempre le decía, no diga que es sencillo porque no es sencillo. O sea, si tú te pones a ver las acciones y yo te digo, oh, tú vas a comprar un producto, lo vas a vender, lo vas a enviar a Amazon, lo vas a vender. Oh, eso es sencillo. Pero el proceso de buscar productos, el proceso de preparar los productos quizás es el más sencillo en realidad, y para muchas personas es difícil. Entonces, también yo pienso que mucha gente quiere dejar ver como que vender en Amazon te va a hacer de dinero en 2 meses, en 3 meses. No es así. Okay. Para hacer dinero en Amazon hay que, en buen dominicano, guayar la yuca. Okay. Entonces, por eso yo pienso que está sobrevalorado, porque pienso que hay un hype, como que, vender en Amazon ya, te va a hacer rico. No. Ok, yo difiero totalmente de ti. Yo estoy de acuerdo en que muchas personas tienen el mercado y hablan de Amazon como que es la última Coca-Cola del desierto, y estoy de acuerdo.
Pero en mi opinión está infravalorado porque yo siento que hay muchísimas oportunidades para vender en Amazon. Y no solamente, no lo estoy diciendo porque mi canal se trata de vender en YouTube, sino porque yo lo creo. Yo creo que hay demasiadas personas buscando comprar productos en Amazon y nosotros como vendedores tenemos muchas oportunidades de satisfacer esas necesidades que tienen los compradores. Así que no es fácil. Tú y yo hemos hablado mucho de esto. Lo que yo siempre digo es que yo no digo que es fácil, yo lo que digo que es simple, que son dos cosas totalmente diferentes. Es simple porque como Ross dice, tú tienes que comprarte un producto, vas a analizar Keepa, luego que tú entiendas, ok, lo puedo comprar en $4, lo vendo en $15, me gano $4 de ganancia y puedo seguir repitiendo ese mismo proceso. Es un negocio relativamente simple, pero no es fácil porque como tú te has dado de cuenta, hay que pasar mucho tiempo buscando productos, analizando esos productos, luego empaquetando esos productos para mandar a Amazon, para luego estar repriceando esos productos para tenerlo con precio competitivo, para que luego se puedan vender y seguir el proceso una y otra vez. Pero yo siento que hay muchísimas oportunidades para vender en Amazon. Amazon todos los años está creciendo, cada año crece más, muchísimas personas están entrando al mundo Prime de Amazon, así que yo siento que hay muchas oportunidades y por eso yo siento que todavía al día de hoy vender en Amazon está infravalorado. Bueno, quizás lo que pasa es que como yo veo mucho contenido así que me sale random, Ok. con eso es que me bombardean porque ellos saben que eso es lo que funciona en el algoritmo mío. En ese caso yo diría, y no estamos saliendo del tema, yo diría que entonces Private Label está sobrevalorado, porque la mayoría de cosas que tú ves en las redes sociales están hablando de Private Label, no necesariamente del negocio que nosotros hacemos. Sí. Que ahí sí yo estoy de acuerdo, está sobrevalorado porque te muestran solamente, yo a veces estoy viendo videos en YouTube y me salen unos anuncios como que, yo con este juguetito, hay una persona que es como asiática, con este juguetito yo vendí $400,000 y yo me quedo como que, qué chulo. Y te dicen de una vez que te quieren enseñar cómo tú también hacer lo que ella hizo, pero no es tan fácil como lo venden. Así que ahí sí yo considero que el Private Label sí está sobrevalorado, pero ese no está en el tema del día de hoy. Ok, entonces ya, ahora vamos a pasar a la siguiente. Espero hacer la dinámica bien, ¿verdad? Ok. Entonces, esa también es controversial. Ok. La número 3 es, voy a contar hasta 3. Tactical Arbitrage. Okay. 1, 2 y 3. Sobrevalorado. Ok. Ese está bueno porque muchas personas me hablan de Tactical Arbitrage y yo digo que es una herramienta súper poderosa que a nosotros nos encanta, pero ¿por qué decimos que está sobrevalorado entonces? Porque yo pienso que está sobrevalorado. Ok, sí. Okay. Da tu opinión, yo doy la mía. Bueno, porque yo pienso que las personas... Bueno, primero, al ser una herramienta un poquito también costosa dentro del mundo de Amazon, por así decirlo, y a las personas venderte que buscan los productos por ti, las personas que no conocen la herramienta en sí, que no la han utilizado, piensan que se van a librar de tener que buscar productos. Y buscar productos con Tactical Arbitrage, sí, es más rápido, en el sentido de que mucho más rápido Tactical Arbitrage te va a decir, este producto se vende en Amazon y tú lo compras aquí, pero a veces está out of stock. Uh-huh. Aunque tú puedes configurar todo eso para que el producto no te salga, pero también si tú configuras Tactical Arbitrage para que deje de mostrarte cosas, también tú puedes perder oportunidades de encontrar cosas. Entonces, yo pienso que está sobrevalorada principalmente porque no es una herramienta que hace absolutamente todo lo que la gente cree que hace. Entonces, es una herramienta que te ayuda a buscar productos, pero eso no quiere decir que tú no vas a buscar productos, que tú no vas a tener que estar comparando el producto, que tú no vas a tener que estar calculando si el producto da o no beneficio, porque tiene un margen de error y aparte de eso también, por más bien que tú hagas la búsqueda, tú siempre vas a tener que revisar los productos. O sea, no es una asistente virtual. Exactamente. Yo estoy de acuerdo contigo y mi opinión es que yo creo que muchas personas lo utilizan de atajo, como que todos sabemos que la actividad más difícil de este negocio es conseguir productos ganadores que te dejen buenos márgenes de ganancia. Y como eso es lo más difícil y muchas personas han escuchado que Tactical Arbitrage con eso es que te ayuda, dicen, ok, yo no voy a pasar este trabajo, déjame yo tomar este atajo, compro Tactical Arbitrage y ya ese problema se me va a desaparecer. Lo que muchas personas no saben es que de todos modos, si Tactical Arbitrage te consigue un producto, de todos modos tú tienes que analizarlo manualmente. Tú tienes que saber si es una buena idea comprarlo hoy y eso tú lo sabes analizando Keepa. Así que una vez más volvemos a Keepa y
Tactical Arbitrage no te va a evitar ese atajo de que tú tienes que saber analizar los productos en Keepa, porque Tactical Arbitrage te puede mostrar hoy en día, este producto te va a dejar $5 de ganancia, 50% del retorno sobre la inversión, pero quizás si tú no lees Keepa no te das cuenta que ese precio está inflado, que no es a ese precio que usualmente se vende, entonces tú vas a cometer un error. Así que en mi opinión es más por ahí que yo me voy, porque nosotros amamos, como siempre lo hemos dicho, Tactical Arbitrage es una herramienta muy poderosa que te puede ayudar muchísimo, puede ayudar tu negocio a escalarlo, pero tú tienes que estar en el momento adecuado. También otra cosa, lo hemos mencionado mucho, pero el Tactical Arbitrage no es tan fácil de aprender. Nosotros trabajamos con personas que ya tienen un poquito de experiencia en el negocio y se le hace muy difícil aprender Tactical Arbitrage, porque como digo, es una herramienta muy profunda, es una herramienta muy poderosa, pero que entonces tiene una curva de aprendizaje también un poco larga. Así que si tú estás en ese momento en que ya tú sabes manejar Keepa y que ya tú sientes que puedes dar ese paso, entonces tú puedes utilizar Tactical Arbitrage. Pero si tú quieres Tactical Arbitrage solamente como el atajo de que me va a librar todos mis problemas de buscar productos ganadores, está sobrevalorado y no te va a salir el plan. No es una persona buscando productos por ti. Exactamente. No lo es. Así que, entonces, aunque amamos Tactical Arbitrage, pensamos que para la mayoría de personas está sobrevalorado. Yo creo que de todas las herramientas que tenemos aquí, o sea, de lo que hemos mencionado, aunque digamos que está sobrevalorado o que está infravalorado, no quiere decir que no nos guste, porque las utilizamos y sabemos que tienen muchas cosas buenas. Simplemente estamos diciendo que quizás el bullicio, o quizás como que, como la venden, para nosotros no es así. Y que también la mayoría de audiencia que nosotros tenemos son personas que están comenzando. Claro, tenemos personas que están un poquito intermedio, que ya tienen mucha experiencia, que venden mucho dinero en Amazon, ok, pero la mayoría de personas están comenzando. Y si tú eres de esa persona que estás comenzando, yo no quiero que tú sientas que Tactical Arbitrage te va a resolver todos tus problemas, y eso es lo que estamos explicando. Ok, entonces ahora vamos con la siguiente, que es, los repricers 1, 2 y 3 infravalorados. Okay. Sí. Hasta ahora solamente tenemos opiniones encontradas en vender en Amazon. Ok, entonces esta voy a comenzar yo. Yo creo que están infravalorados porque como la mayoría de vendedores ya lo está utilizando, si tú no lo utilizas es como que tú te estás quedando atrás. Esa es mi lógica simple. Muchas personas, la mayoría de vendedores lo están utilizando. Entonces, si yo dejo de utilizarlo, yo voy a estar un paso detrás, porque mientras yo voy a cambiar mis precios, cuando yo tengo un tiempo de ir a mi inventario e irlo cambiando yo manualmente, las otras personas van a tener un repricer que lo van a cambiar instantáneamente, como muchos de los reprisers que hay hoy en día. Así que por esa simple razón, yo considero que utilizar un repricer hoy en día es un must-have, que es como quien dice, es obligatorio, yo diría casi tenerlo, y más cuando ya tú pasas de 50 unidades, 50 ASINs que tú tienes en tu inventario. Yo creo que está infravalorado. Bueno, yo pienso que está infravalorado porque no sé si las personas que nos escuchan y nos miran se han dado cuenta el poder que tiene cambiar el precio en Amazon. Ya sea bajarle unos centavos, o a veces tú le subes unos centavos para después en 15 minutos bajarle otros centavos. Ese ejercicio de mantener el precio competitivo, de mantener el precio dinámico, cambiando, claro, cuando no tienes el buy box, mantener el precio así como cambiándole unos centavitos, hace que incluso productos que no son al que tú le cambiaste el precio se vendan. No sé por qué. Sí, nadie sabe. No te puedo decir, eso está detrás de tal algoritmo. La verdad es que no lo sé, pero cuando nosotros empezamos a vender, que hacíamos el proceso manualmente, que yo me sentaba y empezaba a cambiar algunos precios, yo notaba que inmediatamente yo empezaba a manipular los precios de los productos, se empezaba a generar más ventas. Cuando nosotros incluimos el repricer, que fue cuando teníamos ya, no sé si 4, casi menos de 6 meses vendiendo, incluso fue cuando nosotros logramos vender los primeros $10,000 mensuales, que no es una gran cantidad, pero empezando está súper genial, porque esa era una de nuestras metas, lograr vender eso al mes, y lograr eso entonces nos dio satisfacción. Así que yo pienso que con el poder que tiene el cambiar los precios en Amazon, tener un buen repricer que haga esa labor por ti, que te ahorre ese tiempo, que haga todo el proceso, claro, después que tú lo programaste, porque aquí
todo primero lo hacemos nosotros y después entran las herramientas automáticas. Exacto. Así que esto yo pienso que empieza a generar más ventas, nos ayuda a obtener más el buy box y es una manera de movilizar el inventario. Así que para mí está súper infravalorado porque de verdad es súper bueno tenerlo. Si te gustó esta dinámica de infravalorado, sobrevalorado y quieres que hagamos otra versión, la podemos hacer. Y hasta en los comentarios nos pueden dejar cuáles son las herramientas, cuáles acciones de Amazon nosotros consideramos si están infravalorados o si están sobrevalorados.